Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva semana. Muy feliz de poder estar compartiendo una vez más contigo y créeme, ya vamos en nuestro quinto episodio. Ha sido un proceso bastante bello. Todo lo que tiene que ver respecto al podcast, ya sea en su planeación antes de que se estrenara, como también este proceso de estar grabando y sobre todo que tú seas parte. Te doy gracias si es que te ha dado el tiempo de escucharlo o de verlo. No sé en qué plataforma quizá me estás escuchando, sintonizando. Ahí sí. Pero sí, puedo recomendarte una forma a la cual a poder apoyar el podcast si algo que te ha gustado, poder compartir ya sea los reels que compartimos, si hay algunos que te gusta o una parte del episodio, algún comentario, algún pensamiento, siempre es bienvenido. Y sobre todo, para que no te pierdas de nada, seguir, ya sea suscribirte en YouTube o seguir las plataformas de audio para que puedas estar al tanto de todo lo que está sucediendo semana a semana. Y bueno, la verdad es que la semana pasada estuvimos comentando acerca de un episodio que me encantó bastante, que se llama Música con la basura, donde estuvimos viendo acerca de la visión de Dios con todas esas cosas que quizás a nosotros nos avergüenza, con las que no nos sentimos tan cómodos. Y hoy día me gustaría ir un paso más adelante. Podría decir que es una continuación de ese episodio, aunque si no lo has escuchado aún, no es que te pierdas algo al escuchar este primero, pero sí te recomiendo también de que terminando puedas darte la oportunidad de revisarlo. Pero vamos a estar hablando acerca de la postura de Dios, quizás romper uno de los grandes mitos o las grandes mentiras que muchas veces creemos acerca de Dios y la cercanía precisamente de lo que Dios hace con nosotros. Para poder ilustrar esa cercanía me gustaría poder contarte una experiencia la cual en una temporada me mantuve lejos de Dios y comentando cómo Dios me llamó de vuelta. Entonces, bueno, te doy la bienvenida a Vuelve a Casa. El año 2020, en plena pandemia, siento que la pandemia nos sirvió a muchos para distintas cosas, ya sea para poder sacar la mejor versión de nosotros mismos o para trabajar cosas que a lo mejor nos estaban complicando. Algunos, y me incluyo, nos afectó lo que fue quizá nuestra estabilidad emocional, nuestra salud mental tal vez. Pero si algo yo me propuse el 2020, aprovechando que había tiempo de encierro, tiempo solo en casa, fue: Jesús, quiero conocerte más. Sabemos que Dios es uno solo, nosotros amamos, servimos a un solo Dios, en los cuales al mismo tiempo son tres, Padre, Hijo, que es Jesús, y Espíritu Santo, donde tú al conocerlos puedes encontrar distintas facetas, podría decir, distintas características, pero siguen siendo parte de un mismo Dios. Es difícil explicarlo, pero por ahora solamente nos vamos a mantener de que es un Dios al que nosotros buscamos y con el cual tenemos relación. Pero en el momento en el cual yo sí conocía a Dios como mi Padre, me había llevado mi tiempo, pero en el momento dije, bueno, sé que Jesús hizo grandes cosas en la Biblia, sé que leí grandes historias, grandes milagros de lo que él hizo, pero me gustaría conocerlo más. Y una de las primeras cosas que yo conocí al momento de darme esa oportunidad de conocer más a Jesús fue precisamente su visión acerca de nosotros. Me encanta porque mientras más tú conoces de Jesús te das cuenta que el tiempo que Él tuvo en la tierra vino realmente a revolucionar, a cambiar paradigmas, a cambiar lo que se pensaba que era correcto. Pero por sobre todo vino a acercarse, y aquí me tomo un poco de lo que hablamos en el episodio anterior, acercarse a aquellas personas que, si tú lo ves de una manera religiosa, no es correcto acercarse. Si en algún momento tú estás medio con ese miedo de acercarte a Dios, o no sabes si a lo mejor Dios se alegra al momento de querer buscarlo, creo que Lucas 15 es el ejemplo perfecto para eso. Y Lucas 15 comienza con una de las parábolas, se llama la parábola de la oveja perdida, donde nos comenta que teniendo un rebaño de 100 ovejas, si es que una se pierde, y me encantaría leerlo textual, dice: no dejará el pastor, que lo ilustra Jesús, no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a esa perdida hasta que la encuentre.
Y me encanta porque muchas veces cuando nosotros hablamos de perdernos, y me encanta a mí ilustrarme como oveja, si lo vemos de esa forma, es que el perderse muchas veces puede ser por distracción, a veces la rutina de la vida te consume y vas alejándote cada vez más de Dios, a veces es porque deseamos alejarnos, a veces son por errores, por equivocaciones, pero aquí en esta parábola no nos da un detalle específicamente como mira, solamente esta, o sea, dice oveja perdida, oveja que Jesús va detrás de ella. Y eso me encanta porque no importa qué tan lejos estés, siento que hay un Jesús que está dispuesto a ir a encontrarte. Está dispuesto a ir a acercarse, a ir a buscarte. A lo mejor, me imagino que buscar una oveja no es tan sencillo, pero ahí está Jesús, dejando todo y yendo a lugares lejanos para poder acercarse a ti. Eh, y eso es una de las cosas que a mí me enamoran y me encantan respecto a Jesús. Si nosotros seguimos leyendo, viene lo que es la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, perdón. Y no sé si la sabes o no, pero la voy a tratar de resumir lo más posible. Todo esto está en Lucas 15. Es que menciona que un hijo le reclama su herencia a su padre y decide vivir su vida. Y esto es algo que me representa y es la historia que te voy a contar a continuación. Es reflejada en mi vida. Pero le pidió la herencia, se fue a dar su vida hasta que se gastó todo. Dice que se gastó todo, no quedó con nada de dinero, que incluso le tocó, por distintas circunstancias de la vida, quedar comiendo con cerdos, cuenta la Biblia. Y llega un momento donde él reflexiona y dice, ¿sabes qué? Hasta los sirvientes de la casa de mi padre comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Entonces, y ese es el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos, voy a ir donde mi padre, y sé que no merezco nada porque yo fui el que me fui, el malagradecido, el que se alejó, pero voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, ¿sabes qué? Permíteme ser tu sirviente, tu esclavo, porque sé que por lo menos ahí voy a tener seguro un plato de comida y no voy a estar pasando estas penurias como lo estoy pasando actualmente. Dice que va, y esto me gustaría leerlo textual, se acerca arrepentido el hijo pródigo y dice, entonces, el versículo 20, regresó a la casa de su padre, y esto es lo que a mí me encanta y refleja lo que Jesús hace con nosotros. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, y vamos a estar hablando acerca de lo que es compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan las mejores túnicas. En otra palabra fue como, cállate y vente. Las mejores túnicas que hayan en la casa y vístanlo. Entonces, Jesús comenzó a hablar estas parábolas para poder ilustrar y poder cambiar una de las grandes mentiras que estaban en la época. Y yo considero que también es una de las grandes mentiras que lamentablemente hoy día nosotros creemos. Creo que cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos cosas que no debemos hacer, la culpa que a veces nos persigue nos hace creer una mentira de Dios no necesariamente está esperando mi regreso. O sea, fui el malagradecido que se fue, y en cierto sentido así me sentí yo, viviendo lo bueno, viviendo lo hermoso de Dios. Decidí alejarme, decidí irme. Pero me encanta que ya tratando de unir los cables, oveja que se perdió, oveja que Jesús va detrás de ella, y hijo que a lo mejor se fue, al momento que ese hijo decide regresar, el padre no buscó explicaciones, no esperó, aunque el hijo se las dio, le dijo, ¿sabes qué? He pecado contra ti, he sido un mal agradecido, no merezco ser llamado tu hijo, pero al padre no le importó realmente esas explicaciones. Véngase para acá, vístalo, lo abrazó, y sobre todo me encanta porque la Biblia nos cuenta de que al momento de que este padre ve, a mí me gusta, no lo dice específicamente, pero a mí me gusta ilustrarlo así. Yo me imagino que el padre tuvo que estar pendiente a ver si su hijo volvía. Prácticamente era su hijo, se había alejado de él, y dice que el momento cuando él lo ve a la distancia, corre hacia él, lleno de compasión. Y cuando la Biblia habla acerca de compasión, y ahí vamos a hablar específicamente una historia un poco más adelante de esa compasión, me muestra y rompe uno de los mayores mitos, que es ese Dios que solamente quiere darte órdenes, sino que hay un Dios como Padre que algo le produce en su corazón escuchar tu nombre. Y eso es lo que a mí me encanta. Cada vez que yo leo la Biblia digo que Dios
se compadeció, de que Jesús se compadeció, o en este caso que el Padre con compasión me recuerda de que cuando Dios escucha mi nombre, y esto me emociona un poco, algo le produce en el corazón de Dios. Y aquí voy con mi historia. Yo recuerdo que hace un par de años atrás, bueno, no un par, ya estamos hablando de alrededor de 2017, 2018, a pesar de yo estar asistiendo a la iglesia, mi corazón siento que se alejó un poco de Dios. No puedo decir que me tomé quizá una vida de portarme mal, aunque sí tuve mi tiempo de portarme mal. Me voy a dar la dedicación de hablarlo quizá en otro episodio, pero para los chismosos tal vez. Pero para mala suerte de los chismosos, hoy día vamos a hablar de la historia que no es tan mala. Que me alejé, seguía haciendo mis cosas, en mi corazón se metió quizá ese pensamiento de mi vida va bien haciéndola solo. Siempre amando a Dios, siempre respetándolo, pero inconscientemente, porque no fue como una decisión, sino inconscientemente, por la aceleración de la vida. Me preocupé de mi universidad, me preocupé incluso de servir en mi iglesia, me preocupé de seguir mi vida, mis proyectos, pero me olvidé realmente de estar buscando a ese Dios, estar cercano a ese Dios. Y me encanta porque Dios comenzó a hacer algo hermoso conmigo, me empezó a volver a llamar de vuelta a casa. Y siento que Dios puede hacer eso de maneras distintas con cada uno de nosotros porque Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Sabe realmente cómo llamarte. Yo veía una serie que hace unos días donde, se trata realmente de búsqueda de tesoro y todo el tema donde uno de los personajes pensaba que su padre estaba muerto. Y esto me gusta ilustrarlo de esta manera. Y resulta que el padre no estaba muerto. Entonces parte con una búsqueda donde estaban ambos en la misma ciudad, pero no coincidían ninguno con el otro. Y cuenta que el padre cuando era pequeño su hijo tenía como una señal, como una clave que era tocar la campana. Y a cierto ritmo. Y el padre comenzó a tocar, se fue como a como es en la serie, a una gran iglesia. Y se consiguió para poder tocar la campana de la iglesia con el ritmo que lo hacía cuando su hijo era pequeño. Con la fe de que su hijo, quizás a todos le iba a dar lo mismo el sonido de las campanas, pero su hijo lo iba a reconocer porque era algo entre que su hijo y él entendían. Y precisamente el hijo escucha las campanadas y le da como esa curiosidad hasta que rápidamente encuentra a su padre. Y siento que así también es con Dios. Siento que Dios sabe cómo llamarte de vuelta. Dios sabe cómo llamar tu atención porque te conoce. Entonces, resulta que en mi vida... yo sé que cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú decides acercarte a Dios y cuando tú siento que cuando Dios está cerca, Dios siempre va con nosotros, pero cuando Dios decide hacer sentir su presencia, por decirlo de alguna manera, hay algo lindo, hermoso que se siente. En mi caso, hay una paz hermosa que siento, hay una emoción, siento que cuando yo siento a Dios cerca, es inevitable que no me salga mi lagrimita, es inevitable que no me salga mi emoción. Y es rica esa sensación que me cuesta explicártela, pero yo la sé, yo la conozco. Entonces, recuerdo que hace tiempo que no sentía esa sensación. Ya estaba lejos de Dios, a pesar de ir a la iglesia, pero llega el momento donde yo comencé a tener sueños. Y mis sueños era yo sentir esa sensación de que Él estaba cerca. No sé cómo explicarlo, pero cuando Dios, por decirlo, pasa cerca de mí, aunque sé que siempre va conmigo, pero pasa cerca de mí, se siente distinto, algo hermoso se siente en mi corazón y yo soñaba que sentía eso. Ya sea cuando estaba cantando una canción, a veces soñaba que distintos escenarios, que a veces estaba en una iglesia, a veces simplemente estaba haciendo mi vida, pero venía ese sentimiento. Y eso es en sí la esencia del sueño siempre era el mismo y era un sueño repetitivo. No te puedo decir que quizá todas las semanas, pero cada cierto tiempo yo volvía a soñar lo mismo. Y yo decía, realmente en mi mente sentía y decía como qué bien se sentía en esos tiempos. Qué bien se sentía en esos tiempos donde estaba tan cercano. Pero yo tan terco y la verdad tan duro era como, qué lindo, bueno, sigamos con mi vida. Qué lindo se sintió, pero bueno, seguimos con mi vida como tal cual y como está. Pero seguía teniendo esos sueños y se sentía grato, despertaba con mi corazón tan ligero, con mi corazón, con un sentimiento tan hermoso, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Yo quiero seguir experimentando esas cosas y me veo también como en la historia del hijo pródigo. ¿Sabes qué? Qué bien se sentía estar en casa de mi padre. Qué bien, ahí no tenía que estar mendigando cosas, realmente tenía las mejores cosas. Qué bien se sentía estar en ese lugar. Y decidí volver. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Dios me puso peros al momento de volver? Obviamente, si todas las cosas que hice mal,
por amor a Dios y por una convicción propia, me tocó pedirle perdón y arrepentirme de ciertas cosas, porque no quiero dar esa idea de que, bueno, pequemos y total, bueno, Dios, volvamos y total, Dios, la idea tampoco es ser tan descarado que seamos que Dios no ama, pero sí, no hubo ningún impedimento. Yo siento realmente esa misma respuesta que Dios hizo conmigo al momento de alejarme, de sentir, al momento que me quise acercar, sentir cómo sentía que ese padre corría a buscarme, corría a volver a abrazarme. Y a lo mejor yo tenía mil explicaciones, Dios, ¿sabes qué hizo esto? Pero sinceramente, yo lo veo de esa forma. Un abrazo tan fuerte que es como un cállate. Un cállate, tranquilo, no tienes que darme explicaciones, todo está bien, lo importante es que estás de vuelta. Y siento que eso es lo que en el corazón de Dios se produce cuando uno de nosotros decide volver. Ya sea conocíamos a Dios y nos alejamos o simplemente decidimos la oportunidad de comenzar a caminar con Él. Entonces, siento que es una de las cosas preciosas de Dios, que su corazón se compadece cuando uno de nosotros está de vuelta, que su corazón se compadece cuando uno de nosotros decide volver a buscarle, volver a saber de Él, volver a escucharle, y siento que eso es hermoso del corazón de Dios. Y esto me lleva un poco a otra historia, que la encontramos en Marcos 1, versículo 40 al 42, donde nos habla de un grupo, bueno, yo te decía, Jesús cuando vino a acercarse a un montón de grupos de personas en las cuales socialmente, incluso religiosamente, no eran tan aceptadas o no era tan bueno pasar tiempo con ellas. Aquí encontramos quizás, obviamente, y lo primero que se nos viene, quizás los pecadores, quizá, bueno, también la Biblia nos cuenta, los cobradores de impuestos, nadie los quería, y quizá hasta el día de hoy tampoco, pero nadie los quería en ese tiempo. Quizá lo que era prostitutas o gente a lo mejor que se dedicaba a eso, era totalmente mal visto, y también la Biblia cuenta que Jesús se acercó a esas personas, pero había un grupo especial que a mí me llama mucho la atención y vamos a estarlo comentando hoy, que son los leprosos. La lepra en esos tiempos se le llamaba a toda aquella enfermedad que tuviera que ver, o la mayoría de las enfermedades que tengan que ver con la piel. Algunas eran contagiosas, otras no. Y cuenta la Biblia que una vez que a ti te catalogaban, te veían y decían, ¿sabe qué? Ya confirmado hay lepra, eh, quedabas exiliado de la sociedad. La Biblia cuenta de que, de hecho, no solamente lo sacaban de su hogar, sino lo sacaban también de la ciudad en la que estaban y vivían afuera de las ciudades como una comunidad de leprosos, donde se esperaba a que tú te recuperaras o simplemente a que murieses. Siento que la condición de los leprosos en ese tiempo era bastante denigrante, o sea, realmente, y no solamente por discriminación, sino realmente por salud, o sea, nadie se quería contagiar de aquella enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Entonces, cuenta la Biblia de que un leproso se le cruza a Jesús. Entonces, y esto sí me gustaría leerlo textual. Dice, un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, y esto es una de las cosas que a mí me importa y me encanta, puedes sanarme y dejarme limpio. Él dijo, movido por compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, le dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Yo sé que Jesús hizo un montón de milagros, pero este milagro y un par más me encantan porque muestran específicamente la intención de Jesús de sanar. No solamente es como, bueno, hacer el milagro y sano eres, sino quiero hacerlo. Me encanta que el leproso viene y dice, y le hace una de las preguntas, mira, yo sé que tú me puedes sanar, pero aquí la pregunta no es si tú me quieres sanar, o sea, no es si tú puedes sanarme, perdón, spoiler, sino la pregunta es si tú me quieres sanar. Y me encanta la respuesta de Dios, de un rotundo, y dice que movido por compasión, sí quiero. Y siento que esa es la respuesta que Dios quizás está dando, y algunos de los que me están escuchando necesitan escuchar el día de hoy. Sí quiero ser parte de tu vida, sí quiero hacer un cambio en tu vida, sí quiero responder a lo que estás viviendo hoy, sí quiero sanar tu enfermedad, sí quiero responder a tu necesidad, sí quiero mostrarte mi amor, porque en el corazón de Dios está eso, está preocuparse por ti. Me encanta que el corazón de Dios no ve un conjunto de, bueno, los cristianos o, bueno, la iglesia, ve tu nombre en específico. Aún aunque tú te encuentres lejos de Dios, tu nombre está en el corazón de Dios, y en el momento que tú te acercas, y yo vuelvo a relacionarlo con el hijo pródigo,
no pasó textualmente, pero yo me imagino si el hijo pródigo le hubiera dicho, mira, que voy a intentar la posibilidad de volver a casa, pero la pregunta es, si tú quieres que yo vuelva, encontraríamos la misma respuesta aquí. Un corazón derramado por compasión respondiendo, hijo, si quiero que vuelvas, si quiero que estés conmigo. Y siento que precisamente eso fue lo que pasó en la historia. Jesús se acercó a aquello que se había rechazado. Jesús se acercó incluso a aquello que se había dado por muerto, porque los leprosos muchas veces simplemente, como te contaba, se esperaba que muriesen. Y le respondió, mira, ¿sabes qué? Quiero sanarte. Y me encanta porque Jesús fue realmente de romper, de hacer lo que no se debía hacer, porque ya, si el leproso no debía estar ahí, si el leproso quizás no tenía que estar cerca de la gente, y bueno, ya lo estuvo, aceptémoslo, lo último que tú tienes que hacer es tocarlo. O sea, si la enfermedad se contagia por la piel, lo último que tienes que hacer es tocar. Pero ¿qué hizo Jesús? Sin miedo a aquello que estaba contaminado, aquello que estaba enfermo, lo toca con compasión y le dice, sano eres, y al instante quedó sano. Y no solamente Jesús hizo el milagro de sanarle la lepra, sino también le hizo volver a casa. De esa exclusión de estar viviendo lejos en una ciudad donde solamente estaban todos exiliados, no solamente lo sanó, sino le dio una nueva oportunidad en su vida. Cambió su forma, toda su vida para poder darle una nueva oportunidad de volver a casa. Y precisamente eso hizo Jesús cuando Él decidió venir. Darte a ti y a mí una nueva oportunidad de volver a casa. Quizá nos alejamos, nos salimos de casa, quizá descarados como lo fue el hijo de pródigo de dame mis cosas y me voy, o a lo mejor simplemente sin darnos cuenta, a lo mejor decidiéndolo conscientemente, no lo sé, pero sin importar cómo hayamos salido de casa, Dios está respondiendo hoy, yo quiero que tú vuelvas a casa. Y no importa qué tan lejos haya ido, estoy esperando tu regreso y voy a ir a encontrarte también. Entonces, ese es el Jesús que yo conocí en esa temporada de pandemia. Y ese es el Jesús que me gustaría poder hoy día compartirte el día de hoy. El Jesús que me gustaría contarte acerca de mi propia experiencia. Un Jesús que conoce mi nombre. Un Jesús que se conmueve cuando escucha mi nombre. Un Jesús que, aún así cuando me alejé tanto tiempo, y aquí disculpa pero me emociono un poco, un Jesús que aún así cuando me alejé mucho tiempo, yo te estoy contando esta historia cuando quizás no me porté tan mal, pero aún así portándome mal, aún así siendo hipócrita muchas veces, tengo un Jesús que llamaba mi nombre una y otra vez para volver. Y en el momento que yo decidí volver, no me encontré con puertas cerradas, no me encontré con miradas feas, me encontré con unos brazos tan grandes, tan calientes, tan agradables de, no necesitas darme explicaciones, hijo. Lo importante es que estás de vuelta en casa. Y esa es mi invitación el día de hoy. Yo no sé si a lo mejor tú has estado un tiempo lejos de Dios. O a lo mejor te ha dado curiosidad, porque hay mucha gente que, en mi caso también, o muchos amigos que le da curiosidad, así como, bueno, igual medio me llama la atención. Pero siento decirte que Jesús está esperando a que regreses. Y por tu nombre. Sabe realmente quién tú eres, desea que tú vuelvas, desea darte ese cambio de vida, desea que vuelvas a casa y si es necesario, va a ir a buscarte, va a ir a encontrarte, va a ir a traerte de vuelta a casa. Yo no sé hoy día cuál sea tu problema. Yo no sé si hoy día estás viviendo quizá una enfermedad, quizá hoy día estás viviendo por un tiempo de depresión, quizá te cuesta dormir en las noches, quizá a lo mejor estás viviendo por tiempo de ansiedad, quizá hay problemas económicos, no lo sé. Pero hoy día te digo, anímate a regresar a casa. Anímate a experimentar una vez más lo bueno que Dios te da en esos tiempos buenos hace mucho tiempo atrás, o a comenzar nuevos tiempos si es que nunca lo has experimentado. Te invito a volver a casa donde, créeme, se come bien, se pasa bien, tu corazón está sano, tu corazón está tranquilo y sobre todo eres un padre que se conmueve cada vez que su hijo lo llama, lo mira y regresa. Así que eso es lo que hoy día quería compartir contigo. Y me gustaría poder orar por ti. Si te sientes cómodo cerrando tus ojos o simplemente ahí escuchándome, me gustaría orar, ya sea sientes que deseas reconciliarte con Dios como fue mi tiempo atrás, o desearías conocerlo. Mi invitación es que te animes a regresar a casa. Si hoy día tomas esa decisión junto conmigo, créeme,
feliz sería de que tú me comentaras a través de Instagram, me escribas ahí tu decisión. Créeme que siempre es bueno escucharla y ser parte y alegrarme junto contigo. Entonces, oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra que me das el día de hoy. Gracias, Padre, por lo que estamos conversando hoy día con amigos, con amigas. Te quiero pedir, Padre, tú conoces, quizá hoy día yo simplemente veo una cámara, pero tú hoy día estás viendo corazones. Tú hoy día estás viendo nombres y tú hoy día los conoces y tú conoces cómo específicamente llamar a cada uno de tus hijos. Y mi oración hoy es que comiences a llamarlo uno por uno a que vuelvan a casa, con esas señales, con esos detalles que solamente tú y ellos, Señor, entienden. Que puedas llamarlos, Señor, con tu lazo de amor y puedan encontrarse al volver esos brazos abiertos. Que sin importar que haya culpa, sin importar que a lo mejor haya vergüenza o basura, como mencionamos en el episodio anterior, tú eres ese Jesús que va detrás de ellos a buscarlos. Tú eres ese Jesús que está esperando con brazos abiertos. Y tú eres ese Jesús que nos da nuevas oportunidades para comenzar totalmente desde cero y comenzar totalmente nuevo. Te quiero pedir, Padre, que hoy día quien no conoce a Jesús pueda hoy día darse la oportunidad de conocerte. Oramos y si me acompañan en esto, oramos para poder recibirte a ti, Padre, como nuestro Salvador, para poder recibir todo lo bueno y para poder ser parte de esta familia hermosa que tú estás formando, llamada iglesia, y pedirte, Señor, de que seas tú llenando de esa plenitud a cada uno que toma la decisión de dejar todo el pasado atrás y comenzar una vida nueva contigo. También oro, Padre, por aquellos que quizás han decidido volver a ti, quizás llevan un tiempo alejados, quizás a lo mejor llevamos, y también oro por aquellos que quizás no se han alejado, pero desean ir a un nuevo nivel contigo, un nuevo nivel de conocerte, un nuevo nivel de relación. Te quiero pedir, Padre, permítenos enamorarnos aún más de ti, permítenos regresar a casa, permítenos recordar y que este recuerdo sea, que rompa esa mentira que tú no nos quieres ver, recordar que en tu corazón están nuestros nombres y que cuando tú piensas en nosotros, no solamente tienes buenos pensamientos de nosotros, sino que tu corazón se compadece, se derrama de amor al escuchar cada uno de nuestros nombres. Te doy gracias, Papá, por todo lo bueno que haces y por lo hermoso que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad, contento de poder compartirte no solamente esta experiencia, sino también esta reflexión de lo que Dios puso en mi corazón poder compartirte el día de hoy. Si te gustó o sientes que algo te ayudó, o sin duda, bienvenido eres no solamente a comentármelo, sino también a compartirlo con otras personas que quizás necesiten escuchar esto. Y sobre todo también darte las gracias por darte el tiempo de llegar hasta aquí, darte el tiempo de ser parte de este proyecto del podcast y sobre todo de ser parte de la contrasequía. Así que deseando una feliz semana, agradezco tu tiempo y Dios bendiga tu corazón.